Bueno, 8:16 de la noche, vamos a iniciar con la sesión 19 de comunicación internacional, ya finalizando este módulo. Vamos a hacer hoy la revisión de los artículos, quizá la revisión final, porque ya mañana ya los publico en la sesión 20, que es la evidencia de que los artículos están publicados. Los remito obviamente a la decana para que sean susceptibles de la revisión por parte del profesor Lucho y del profesor Jaime, que son correctores de estilo, y definan entonces la publicación de los mismos, ¿no? Entonces voy a iniciar con el artículo de Tatiana, ya lo revisé, tristemente no está para que comience con las correcciones. Que la aceptes, profe. A Lili ya la acepté. Pero a Tatiana, ahí está Tatiana, que la aceptes. Tatiana no la veo. Lili, hola, ¿cómo estás? Ay, profe, me tenía en espera un poquito. Sí, pero Tatiana no la veo todavía. ¿Quién sabe? Es que eso sale en espera. Sí. Profe, le voy a contar. ¿Qué pasó? Bueno. Ya, falta Tatiana nomás y ya. Entonces voy a compartirlo. Dime. Que sí, ahora, bueno, ahora vamos a leer, ¿cierto? No, Los vamos a leer, vamos los... a corregir de una vez. Ay, pucha, bueno, espérame. profe, listo. Vamos a corregir. Porque yo le cambié a Tatiana, listo, ahora sí. ¿Sabe qué es lo que...? Yo lo acabé de enviar, ¿no? Sí, listo, porque... ya lo vamos a revisar. Hola, ¿ya estás? Eso tengo yo. Yo cambio y borro y cambio. Bueno, muy bien. Entonces voy a comenzar con el de Tatiana ya que está acá y luego con el de Jefferson que es muy rápido. Entonces, siéntanse seguros de lo que están haciendo. Así que no se preocupen, por favor, y lo vamos haciendo. Quiero que me cuenten si están viendo el artículo de Tatiana, por favor. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces voy a empezar Pues yo acá. no alcanzo a ver, pero pues ahí sí. Bueno. Vamos a tratar de achicar un poco para yo poder ver las observaciones, pero vamos a describirle para que Lili de alguna manera pueda ver un poco cómo es la metodología de la corrección de artículos. Voy sacando los artículos, saco el estudiante, lo corrige y vuelvo y nos vemos en las sesiones. ¿Listo? Ah, qué bueno. Listo. Entonces, Tatiana tiene aquí unos ejemplos concreticos, mira. Tatiana tiene aquí una cosa bien interesante y dice acá, la sociedad japonesa jamás se imaginará que el tener tanta disciplina los llevaría. Mira la conjugación de verbos, ¿no? ¿Sí? Imaginará es un futuro y llevaría es un hipotético. Entonces, por favor, tienes que homogenizar los verbos. Jamás se imaginaría un futuro, un hipotético, es que sí, me quedó, que tener tanta disciplina los llevaría. ¿Sí ves? Entonces hay que tener coherencia en la conjugación de los verbos. Aquí yo te estoy colocando a este lado derecho todas las correcciones que tienes que hacer. Otra observación, son tontas pero que van a servir porque pulen y te vuelven pulcra en la presentación de los trabajos. El 80%, la norma, yo siempre les he dicho, la norma dice que el porcentaje tiene que ir separado del número, siempre. ¿Sí? Ahora, acá, tú dices aquí la gran mayoría de las personas, como si estuvieras totalizando la gente. Y yo te sugiero otra redacción. El común de las personas tiene la idea de que los japoneses son, ¿sí? Para que no metas a todas las personas que todos pensamos que los japoneses son lo mejor. No. Y a mí no me gusta del todo la comparación que haces al final diciendo, no, es que yo creo que los latinoamericanos debemos aprender de los japoneses y que deberíamos de que los gobiernos aprendieran de los japoneses para sacar adelante no, son culturas diferentes, ¿sí? Yo no lo cambié, pero me parece un poquito que estás aventurando en el sentido de decir, los japoneses son lo mejor, ¿no? Hay cosas que tienen que a los latinoamericanos no nos gustan, o que a los occidentales no nos gustan, ¿no? Estás tratando de endiosar una cultura que de alguna manera no se podría acomodar acá. Sí, más bien, no, ellos lo han logrado, oiga, qué bueno, chévere, a su manera, como lo hayan hecho. Los latinoamericanos ahí van también lográndolo a su manera. Sí, sin decir que una es mejor que la otra. Ok, nosotros tendríamos que buscar la forma mejor para poder lograr de pronto algunas cosas como ellos han logrado. Entonces, para que lo tengas muy presente, simplemente es una reflexión en el sentido de la posición que tú tienes frente al artículo, ¿no? ¿Sí? Porque tú puedes decir, no, pues claro, es que a mí me parece que los japoneses son lo mejor y yo voy a ser la presidenta de Japón.
porque son lo mejor, ¿sí? ¿Ya? Pero sí, es una apreciación frente al artículo, no frente al estilo de escribir. El escrito está bien. Las correcciones que yo he hecho aquí son tontas frente a lo que tú tienes. Es un articulazo. Ella escribe muy bien. Es un articulazo, ¿sí? Entonces, son correcciones tontas, pero simplemente es una apreciación mía, una apreciación muy subjetiva frente a la posición tuya que tienes en el artículo. Tú dices, no, es que los japoneses son lo mejor, son lo guau. O también tener uno que irse al otro extremo, ¿no? Y tal vez decir tantas cosas buenas resulté fue elogiándolos. Claro, satanizar también es malo. Entonces, no, es que los colombianos es lo peor, narcotraficantes, sino también hay que hay otra cultura totalmente diferente que no es reconocida por el narcotráfico, ¿no? Aquí el dequeísmo, sobra, perdón. Sí. Aquí el singular o el plural, el cual, perdón, femenino o masculino. Acá, debido al espacio reducido con el que cuentan, ellos piensan, los japoneses piensan. Hay que tratar de ubicar al lector. Yo lo pensé, pero como acá rato digo los japoneses, pero listo. Debido al espacio reducido con el que cuentan, ellos piensan, perdón, que un espacio sucio y desordenado. Ahí va una coma, la coma del explicativo, perdón, yo aquí me equivoqué porque no es del vocativo, sino del explicativo. Desarrollando afecta, de forma negativa la mente. Y aquí sobra esto de la mente, sobra en la mente. Okay. ¿Sí? De ahí, no, eso de ahí es muy, muy coloquial, ¿no? Es de allí. Acá. Acá son correcciones tontas, pero voy a referirme a las que para que mires la metodología, simplemente Estos tres factores juntos logran la disciplina según Yokoi Kenji, que analizando a detalle, esta coma, la coma no va ahí, la coma va después del qué. Mírala acá, ¿sí? Sí, señor. Esto, que analizando a detalle, hacen parte de un grupo de factores más amplios, los cuales desarrollaremos más adelante. Yo no dije nada sobre esto, pero tienes aquí factores y factores, ¿no? Dos palabras en dos renglones. Sí, señor. De adelante. Y todos juntos han permitido a Japón ser dueño de grandes empresas, como lo es del sector autos. O sea, yo digo, es decir, que si yo cumplo con las tres cualidades que tú dices, que es puntualidad, disciplina y yo no sé qué más, eso me hace a mí dueño de empresas, porque si es así, entonces, dueño de una empresa de autos, si es así, entonces yo me pongo a hacer esos tres factores y soy inmediatamente juicioso y en un futuro seré dueño de una empresa. No. Las tres cualidades que tienen los japoneses los han hecho líderes. Y uno de esos ejemplos es el sector automotriz. ¿Sí? Pilas con eso, porque aquí yo lo entendí de esa manera, así que lee estas observaciones bien. ¿Cómo es que empieza ese párrafo, profe? Es que estoy mirando de mi celular, porque en realidad desde la pantalla yo no veo. Estos tres factores juntos logran la disciplina según Yokoi Kenji, que analizando a detalle hacen parte de un grupo de factores más amplios, los cuales desarrollaremos más adelante. Listo. Y todos juntos han permitido a Japón ser dueño de grandes empresas, como lo es el sector, es verdad, el sector de autos, ¿sí? ¿No se ve? O sea que si yo cumplo con esos tres factores, ¿me hace dueño de empresa de autos? No es así, los han hecho líderes. Claro, como ahora y este pedazo. Líderes, listo. Muy bien. La manera de hacer preguntas, pilas, ¿no? Porque es que tú pones acá, por ejemplo, pero tanta disciplina y ser tan sistemático los hizo renunciar a su libertad. La pregunta inicia desde acá, desde pero. Entonces, para que lo cambies. Pero la otra vez me dijeron, ¿se acuerda que me dijeron que más bien solo era renunciar a una libertad? No, antes la pasada se dijo que era desde pero. Desde el pero. Entonces, acá, esta es otra. Mira, tú dices acá una cosa en este segundo título. Han mejorado muchísimo, ¿no? Colocar los subtítulos, creo que esos ejemplos que vimos de crónicas y reportajes nos ayudaron un poco a mejorar nuestra forma de escribir. Pero mira en las empresas japonesas se avanza nivel por nivel y se preocupan con detalle de cada punto. Para cada acción y decisión se prepara un documento, es decir, que la toma de decisiones es más lenta que en Latinoamérica. Ya está. Ahí es donde yo digo que estás comparando. Yo no dije nada sobre eso, simplemente lo dije como tú lo planteas acá, siendo experta. Pero tiene menos fallas. Dame 2 segundos, yo termino la idea para que lo tengas claro.
pero tiene menos fallas, más confiabilidad y calidad, mientras que las empresas latinoamericanas toman las decisiones rápidamente y los gerentes dan más libertad. Por ende, suelen ocurrir más errores en la ejecución de las decisiones y en los resultados. ¿Tú eres experta en empresa? Pregunto yo. Pues no, pero como estamos viendo comunicación estratégica y la profe nos ha enseñado que pues todo el proceso hay que estudiarlo bien para obtener un buen resultado. No, Pues listo, pero entonces eso no lo dices tú, eso lo dice alguien, dale sustento. ¿Sí? Cuando tú cubres una noticia o cuando tú estás haciendo un artículo, no te atribuyas las realidades de la vida, ¿sí? ¿Sí? Tú le atribuyes la realidad de los hechos a la fuente que consultas. Según la revista tal, los japoneses tienen tal cosa. ¿Sí? Cuando tú coges una fuente, entonces, según la policía dijo, no eres tú, es la fuente que consultas. Entonces tiene más valor. ¿Qué pongo? ¿Pero qué pongo si eso lo saqué fue de la clase de la profe? O sea, de las palabras que de pronto la profe dijo y de las explicaciones, ¿yo qué pongo ahí? Por no, eso yo lo hice con mis por eso palabras. te digo que no es el contenido en sí lo que te estoy criticando, sino que yo le digo es que le des un valor a una fuente en la que consultas esta información. Listo. Le voy a agregar ahorita una fuente. Okay, una listo. fuente. Sí, aquí señor. en estos renglones rojos te sugiero que lo escribas de mejor manera, ¿no? El rojo es el mío y tú tienes de aquí en adelante el negro. Dice, una razón interesante, tú lo tienes así, una razón interesante para pensar, analizar e interpretar es que muchas empresas del mundo u organizaciones que la economía no están bien, no pagan la pensión al 100%. No lo entendí. Entonces yo te sugeriría, una razón interesante para pensar, analizar e interpretar es que muchas empresas del mundo no reconocen el 100% de la pensión a sus trabajadores, como lo hace el sistema de jubilación japonés. Ok, sí, señor. Ok, listo. Y de ahí en adelante tú puedes ver todas las observaciones, tu artículo ya está en el correo electrónico, ¿listo? Listo, sí, señor. Bueno, nos vemos entonces en par minutos, estés pendiente de la citación, comienza a corregir los artículos. El artículo, si quieres, te puedes quedar ahí y lo vas corrigiendo ahí, si no quieres intervenir. Listo, Y vamos sí, y seguimos con el de Jefferson. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Jefferson. Compartir pantalla. Jefferson, compartir. Su merced, ¿por qué la tecnología manipulando el mundo? Comencemos con esto, a ver. Ay, pucha, se me fue mucho. Acá. Entonces, revisar. O sea, yo te sugiero un titular más interesante. Merced es creativo, ¿no? Más interesante. Bueno, luego de que cantes acá. Ese título, ¿cómo se...? La tecnología manipulando el mundo. O sea, y tienes una contradicción porque el título, el artículo yo ya lo leí. O sea, tú despotricas de la tecnología. ¿Sabes qué? Coloqué, ¿cómo se llama? Coloqué ese, fue como por, ¿sí? Porque no sabía qué colocarle, no sabía No, pero qué título colocarle. escúchame un La verdad segundo, es mía. que pones un titular en donde dices que como si estuvieses satanizando la tecnología y el artículo se riega en bondades sobre la tecnología. Sí, en todo lo bueno ¿Sí? de la tecnología. Entonces, mira, este artículo tienes que mejorarlo. Te sugiero, mira, nada de esto te sirve. Nada de esto te sirve. Tin, yo lo borraría. Porque tu artículo inicia a partir de este subtítulo. Lo otro es carreta. Acá es donde está el verdadero valor de este artículo. La tecnología puso a correr a la educación. Y este subtítulo suena mejor que el título que tienes acá. ¿Sí? Entonces, este debería ser el titular. Este es el mejor. Y aquí tú comienzas a escribir cosas bien interesantes y es bien bueno y bien chévere. Y entonces uno se encarreta leyendo. Lo que no me gusta, los párrafos tan largos, porque eso cansa al lector. ¿Sí? Párrafos cortos, 6, 5 renglones.
Ya. La educación tenía un hábito de enseñar de forma presencial en las instalaciones de la universidad. Hoy en el mundo se presenta una pandemia llamada COVID. Ah, bueno, esto yo me sentí como en el futuro, porque yo pensé que lo estaba leyendo en el 2050. Es como si ese artículo lo hubiese cogido en el 2050 y estuviera, ay, o sea que en el 2020 hubo una pandemia y llamada COVID, ¿sí? Entonces me pareció curioso. Hoy en el mundo se presenta una pandemia. Esta expresión, hoy en el mundo, se presenta una pandemia. Entonces, ¿cómo en el futuro será? Hoy en el mundo se presenta una ¿Cómo lo pandemia cambio? llamada COVID. Oh, ahí está bien. Yo le quitaría la raya porque creo que eso es COVID-19, ¿no? El cual No, es obligó... guión 19, profe. ¿Seguro? Yo ya lo Bueno. busqué y es guión 19. Ah, bueno, entonces el cual acaba una coma, ¿sí? ¿Sí? Es ¿Dónde? la ¿Dónde? coma del explicativo, va coma, el cual obligó, tilde en la O, va tilde, que la educación en los países buscara nuevas estrategias para no parar la educación, el sector, ¿sí? El sector de la educación ni afectar, y va una coma, ni afectar a los estudiantes, Punto. Aquí quieres colocar es una expresión de alguien. Punto. Para el profesor Jorge Valencia, coordinador del Observatorio de Educación del Caribe colombiano, yo no sé si Tatiana estará escuchando eso, pero aquí tú sí haces el ejercicio que debió haber hecho Tatiana ya. ¿Sí ves? Entonces, tú le das peso a la fuente, no le das peso a la información, a la apreciación tuya. De Educación del Caribe colombiano, de Uninorte, un aprovechamiento efectivo de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje requiere tres cosas: disponibilidad de las herramientas y los equipos, un uso competente de estos por parte de sus usuarios y que los mismos tengan una actitud positiva hacia el cambio o la transformación. ¿Qué es todo esto? Esto yo creo que lo dice Cel, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe, es que sí, pues no, exactamente no lo dice, pero sí, o sea, casi todo lo que dice ahí es verdad, por eso. O sea, fue como resumir lo que dijo y ya entre comillas decir en mayor o menor medida, y ahí ya se dice exactamente lo que dice. Ah, listo, en mayor o menor medida para cada uno de estos elementos el sistema educativo colombiano, desde preescolar hasta la educación, tiene grandes déficits. Yo no, ¿y esto lo sacaste de ahí? ¿Esta palabra déficit? Sí, profe, Ahí lo está sí, o ahí. sea, de como él lo dijo, sí, de como él lo dijo. Ah, bueno, entonces si eso lo dijo así, dejémoslo así. O sea, Sí, sí, es porque que hay por un eso te lo mal... estoy dejando pero es que por eso está No, es entrecomillado. que no me estás escuchando. Que si esta palabra la dijo ahí, donde la sacaste está igual. Sí, porque es que esa Sí, palabra no profe, lleva plural, no lleva ese al final. Aún, pero si lo hizo, pero si lo yo la escribiste, saqué así. si está Ese así, entrecomillado sí lo saqué exacto. entonces dejémoslo así. Aun cuando este tema que se venía discutiendo desde el principio de los años 90 puntualiza al docente. Todo esto hay que hacerlo en 2 párrafos, porfa. Está muy largo. En 2 párrafos. Está muy largo. Pero es aquí donde deben actuar las instituciones educativas de todo el país y más las que no estaban o no tenían implementado la modalidad. ¿Cómo hacerlo? Entonces, este no es cómo hacerlo, sino que yo te sugiero otro. ¿Cómo lo han logrado? ¿Sí? Para darle continuidad al artículo. Comienzas a explicar cómo lo han logrado en tan corto tiempo. Inician las instituciones a buscar cómo empezar a dar clases. Este cómo va tildado porque lo estás relacionando con una pregunta. A dar sus clases y no tener que detenerlas. Para esto dan un paso adelante para implementar la modalidad virtual en sus clases. Clases, clases, clases en un solo párrafo. Gracias a la tecnología no se detienen las clases, pero sí obliga clases, clases, clases. ¿Lo viste? 3 clases en 3 renglones. Pero sí Sí, profe. obliga a la educación a que empiecen a correr y a buscar los programas para poder evolucionar, y no solo a la educación, sino también a los estudiantes para que comiencen a usar sus celulares o sus computadores. Tienes que tener un lenguaje más rico, ¿sí? Tú eres de lenguaje elegante, tú no eres tan charro. Yo he visto tus exposiciones y tú eres elegante en el lenguaje, ¿no? Esto es un lenguaje parroquial, como si estuviéramos hablando, ¿sí? Acá no está haciendo nada elegante
y la escritura también exige una parte de elegancia en el uso de las palabras, sino para que comiencen a usar sus dispositivos o sus computadores personales, no solo como las cosas, ¿sí ves? Tienes que tener un lenguaje más sutil y más elegante para que encante el texto. Asimismo, hoy en día se puede decir que la tecnología llega para liberar al mundo entero, pero estos peros siempre van con antes coma. Pero sin dejar de ser un dolor de cabeza para algunos. Hay que tener en cuenta que son muchas las personas que, a pesar de que la tecnología está invadida al mundo, por no decir que ya tiene el mundo invadido. ¿Sí ves lo que sucede? Hay que tener en cuenta que son muchas las personas que, a pesar que la tecnología está invadiendo el mundo, por no decir que ya tienen el mundo invadido. No suena. Invadido. Son muchos los que primero no tienen los recursos para adquirir una tecnología como un celular, no tienen los recursos para adquirir una tecnología como un computador o una tableta para poder recibir las clases. Pero este no es el único. Acá está muy continuo, entonces agrégale puntos para que sea mejor la lectura y pueda darnos descanso al momento de leer. Sí, ya estoy mamado de leerlo porque es un párrafo demasiado largo. Pero este no es, y ahora, pero va en coma. Pero este no es el único dolor de cabeza. No nos olvidemos de las personas mayores, que son las que no manejan mucho la tecnología actual. Para estas personas, entre los 55 en adelante se convierte en un dolor de cabeza. ¿Tú qué vas a saber? Hay gente de 70 que lo sabe. ¿Tú por qué estableces la edad de una vez? Eso está, en el momento que la coloqué, eso sí se me vino a la cabeza, o sea, no sabía cómo colocarlo ahí, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pilas con la edad, ¿no? Porque puedes decir para el adulto mayor puede ser de 40 como puede ser de 100, ¿sí? Y el de 55 puede ser un pollo regio, muy seguramente boleando a Atari y toda esa vaina, y uno a los 40 ni siquiera sabe coger una cosa de esas, ¿sí? Entonces, pilas, porque estás generando estereotipos. Ok. ¿Sí? Sí. Tener que las clases virtuales o trabajar a través de un computador. No se pueden olvidar que la educación tiene miles de estudiantes mayores para los cuales no es factible usar la tecnología de la misma forma como lo pueden usar los millennials o los centennials. Y es aquí donde para estas personas se convierte en un dolor de cabeza. Pero a pesar de ser un dolor de cabeza, ¿sí ves? ¿Sí lo viste, no? Se puede convertir en un dolor de cabeza, pero a pesar de ser un dolor de cabeza, lo repites. Entonces, tienes muy buenas ideas, lo que no tienes es tiempo para hacerlo. Es un verdadero para donde se aprovecha al máximo. Si no se tiene un avance tecnológico que hubiera pasado con la educación en momentos de contingencia. Pero las personas que se les volvió un dolor de cabeza, tercera vez, el dolor de cabeza. Iniciar con la tecnología no fueron solo estudiantes, también dueños de instituciones educativas en los cuales no estaban incluyendo en sus planes de estudio la virtualidad. Les tocó tildado, empezar de la noche a la mañana a implementar esta virtualidad en su educación. Esto sin importar en sus programas de trabajo. La educación es un sector grande en sus planes o en sus propuestas de estudio, perdónenme. ¿Sí? Sus programas de trabajo, programas de estudio, perdón. Aferrarse y empezar a utilizar lo que en un momento no estuvo en sus planes, o para muchos que no querían implementarla. Entonces es aquí donde la tecnología le dice a estas personas de forma directa o indirecta, a estas personas no, a las empresas o al sector educativo. Al sector educativo o indirecta, que se usa la tecnología para avanzar y no parar, o se arriesga a desaparecer en una contingencia que está afectando al mundo entero. ¿Esto quién lo dice que está entrecomillado?
No, lo coloco yo como... Ah, es tu opinión, entonces no lo pongas entrecomillado. Esto es tuyo. Esto lo estás diciendo Okay. tú. ¿Sí? Ese es el viso de opinión o de subjetividad que tiene el artículo. De igual forma, esta virtualidad ya no es solo tarea de los profesores o de los dueños de las instituciones educativas, los programas tecnológicos se vuelven tarea de todos, desde estudiantes hasta administrativos y profesores. Quiere decir que todos los actores involucrados con esta educación son responsables de que esta nueva forma de adquirir aprendizaje se convierta o en una buena experiencia o en una mala experiencia. O en una buena experiencia o en una mala experiencia. Por otro lado, tecnología siempre ha estado ayudando a la educación con plataformas que ayudan a subir las notas, calificaciones de los estudiantes o asimismo poder calificar el rendimiento tanto de estudiantes como de profesores. Esto demuestra que el estudio sí hace uso de la tecnología, como poniendo en una página web mallas curriculares de planes de estudios, programas y sílabus de los cursos o programas dictados por las instituciones educativas. Ahora el factor adicional sería que llegan nuevas plataformas para que la educación pueda seguir y no parar a través de la virtualidad, pero en este nuevo uso de la tecnología que tuvo que usar la educación, en este nuevo uso de usar la tecnología como la virtualidad, llegan alivios para los estudiantes de instituciones, porque en este cambio muchas instituciones toman, si ves cómo repite las palabras, toman una decisión y es la de bajar los valores de sus programas académicos por el hecho de no estar usando sus instalaciones. Esta es una crítica, ¿sí? O sea, un cobro es la virtualidad y un cobro es la presencialidad, ¿cierto? ¿Así es? En 2 párrafos. Dice que abajo hay uno más largo pensando que yo ya pensaba que había muchos párrafos, profe. Sí, pensé que antes habían muchos, ¿sí me entiende? Entonces por No, eso fue que antes yo tranquilo. los estaba Entre los uniendo más. párrafos más cortos, 6 renglones, 5, todos de 6, no se cansa uno. Pero por otra parte, es claro que la tecnología se ha convertido en la mejor amiga de la educación en estos tiempos de pandemia. Dada la circunstancia que está atravesando el mundo en este momento, se ha vuelto indispensable para seguir avanzando y disponer de herramientas como un computador, internet o incluso un celular o un radio. Hoy en día es casi un hecho de que las herramientas tecnológicas se han vuelto un producto de primera necesidad y más después de que es notorio, de sobra. Es notorio como gracias una contracción aquí. Es que ha tenido la tecnología hoy en día y en medio de esta crisis es posible que las personas sigan educándose y seguir conectados con las personas que se encuentran más lejos. Muy bien. Asimismo, no cabe imaginar que hubiera sido de la economía en estos tiempos de no tener todas las herramientas que tienen en este momento a disposición. Por ejemplo, gracias a las plataformas virtuales e interactivas, muchos niños siguen recibiendo clases por parte de sus docentes. Sí y no. Los públicos están tenaces, sin necesidad de asistir a sus instituciones educativas, como ya se ha mencionado anteriormente, en el mismo caso que pasa con los jóvenes universitarios y con las personas que se encuentran trabajando desde sus hogares, pero lo más reconfortante es ver cómo niños y niñas de todo el país, bueno, aprenden esas clases rutinarias al tiempo que aprenden a usar nuevas herramientas tecnológicas que serán de mucho provecho para ellos en un futuro, pero asimismo, ver cómo docentes de los lugares más vulnerables de suerte, punto. Profe, así mismo es que pegado o Pegado y separado se separado, conectó. cualquiera de las dos, depende del uso, su merced ¿Sirve lo cualquiera de usa. los dos? Sí, claro. Ver cómo docentes de los lugares más vulnerables de ciertos países hacen absolutamente todo lo que está en sus manos para que los niños y jóvenes reciban todo el conocimiento que recibirían si estuvieran asistiendo a una aula de clase común y corriente. Esto incluso realizando clases desde sus celulares y en las poblaciones más vulnerables, se han evidenciado que incluso por frecuencias radiales los maestros dan su respectiva clase. Yo quisiera saber tú de dónde sacas esto. Todo esto, o sea, tú dices, es que hemos podido ver, lo vemos, ¿y en dónde? Ok, O eso es sí, claro. carreta No, suya. pues, no, sí, pues Según la noticia, es información mía, pero no, o sea, la población por allá de Cucunubá o la población de por allá de Huicán o de yo no sé qué pueblo, los estudiantes, los profesores hacen el mayor esfuerzo en dictar sus clases a través de los celulares, según una nota publicada por Noticias Caracol el día tal. Entonces uno ya tiene el referente. ¿Sí? Esto le hace perder rigor, es decir, tienes que ponerle fuente.
Porque pues yo no he visto eso. Yo no he visto que un profesor esté a punta de celular. Seguramente tendrá computador, celular y portátil. Porque así nos hemos visto todos. Conectado por 3 pantallas. Porque si no funciona la una, funciona la otra. Más corto este párrafo, ¿sí? Pero es que, profe, esos son de pronto docentes de universidades, pero hay docentes de colegios que también, o sea, son ¿Te lo muy estás humildes. preguntando? O sea que le estás haciendo una crítica al artículo tuyo que estás escribiendo, demuéstralo. No porque por eso es que yo lo estoy diciendo. Bueno, sí. No, entonces pon la fuente. Se ha evidenciado que incluso, bueno, entonces acá el mundo actualmente llegue y le venda los ojos a las personas y no deje ver el gran aporte que hace la misma la sociedad y a casi todas las comunidades del mundo. El desarrollo de la tecnología debe seguir trabajándose y así mismo como evoluciona el mundo, también evolucionarán las tecnologías y tendrá que evolucionar. Evoluciona, evolucionarán, evolucionar. En una, ¿sí lo viste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De las 9 palabras que escribiste ahí, 3 son evolución. También para dar así un futuro no muy lejano donde el trabajo y el estudio a través de la internet es como las personas que dicen, hola marica, ¿cómo va marica? ¿Y qué tal marica? 3 veces la palabra. Y ante este panorama que se presenta actualmente no queda nada más que aprovechar y disponer de todas las herramientas. Más corto este párrafo. En 2 párrafos, por favor. 2 párrafos, esto te sale. También es de resaltar cómo la tecnología ha sido la herramienta que más ha ayudado en la identificación y estudios del virus que ocasiona el pánico que está viviendo a nivel mundial, que de no ser este qué, porque va tildado, si esto no es pregunta. Sin tilde. ¿Sí? Tendría las herramientas suficientes para identificar y enfrentar este virus, por ende es necesario que todos los aspectos posibles se siga trabajando en el desarrollo de la innovación. Es claro que gracias a la tecnología el mundo no ha parado a pesar de las circunstancias que atraviesan este mundo y de igual manera es claro que la tecnología está siendo la única fuente de comunicación entre gobiernos científicos y médicos quienes se encuentran en una lucha exhaustiva por encontrar una forma de controlar y contener este virus. Vale, muy bien. Los párrafos. ¿Listo? Educación de la mano con la tecnología. Acá hay una crítica al tema. Hay una crítica, no, hay un texto. Bueno, entonces voy a programar la siguiente. Voy a terminar, te voy a mandar este artículo y ya vamos revisando esta última parte. ¿Listo? Voy a guardarlo y de inmediato te lo envío al correo. Son las 8:49. Nos vemos a las 8:55. A las 9 y de inmediato entonces a las 9 y de inmediato sigo con el de Lili. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, pues. ¿Pero ahorita terminamos el mío? Sí, señor. Y se prepara Liliana. Perdón, Denise, se prepara Denise.